Porque en la hora del mundo, Chile fue noticia ayer. Es muy gracioso en las redes, yo veía, ¿no? ¿Ganó la derecha o ganó la izquierda en Chile? Según como la quieras ver. Esta es la candidata comunista, la candidata de la izquierda. La peor performance de la izquierda en Chile en 35 años. Porque lo que sacó la ganadora, justamente, fue escasísimo en función de los históricos obtenidos por la izquierda chilena, en términos generales. La derecha o la centro derecha iba dividida y este señor, Kast, fue el que entró segundo, con lo cual va al balotaje y se van a dirimir la izquierda y la derecha chilena. Pero ¿cuál es el punto? Que hay un gran volumen entre centro y derecha para sumar en esta segunda parte de las elecciones. Dicen que los balotajes, las segundas vueltas, son elecciones por separado. No se puede sumar simétricamente, no es una suma aritmética. Pero los diarios chilenos, los analistas internacionales plantean que Kast tiene las mejores chances de ser el próximo presidente de Chile cuando se vote en diciembre. Vamos con el amigo Eugenio Figueroa, que hace mucho que no lo veo. Eugenio, querido, ¿cómo estás? Hola, Pablo, un placer saludarte a ti y toda la gente que nos está viendo hasta ahora en A24. Bueno, ¿qué se dice en Chile el día después? Bueno, yo tendría que decirte que de alguna manera la sensación ambiental de Chile hoy día es de que estamos muy cerca de un cambio de ciclo político. Estamos muy cerca porque también ayer se eligió el Congreso, donde hubo movimientos bien importantes en ambas alianzas, tanto en la derecha como en la izquierda, y estamos ante la inminencia de un cambio de ciclo político, algo que ha previsto la bolsa, por ejemplo. Hoy día la bolsa está en números históricos, hoy cayó el dólar, porque todo parece indicar, según los números, las estadísticas, los análisis, que el próximo presidente de Chile será el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que como mencionabas tú, ayer obtuvo un 23,92%, quedó segundo tras la candidata del Partido Comunista y que lidera la coalición oficialista que busca la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, que ganó la primera vuelta con un 26,85%. Esta es la razón por la cual seguramente mucha gente, como decías tú, Pablo, dice, bueno, ¿quién ganó en Chile? Bueno, ganó la primera mayoría relativa, la gana la izquierda, pero todos los antecedentes, todos los datos indican que José Antonio Kast va a ganar la segunda vuelta y que la podría ganar además por un volumen de votos muy importante. Hay otro dato que yo veía ayer siguiendo las redes y los canales los canales chilenos, querido Eugenio, que es la división la división de las bancas en el Parlamento. Creo que también ahí hay un dato histórico que ya fue dado ese dato por esta primera vuelta. Creo que la derecha va a obtener mayorías en términos generales que no obtenía hace mucho tiempo. Claro, la verdad que ha habido movimientos bien interesantes. Por de pronto, si tú quieres llevar esto al parámetro derecha-izquierda, tendría que decirte que la izquierda ha hecho la peor elección de la historia desde el regreso a la democracia en 1989. Tenía 71 escaños y cayó a 64. Bajó 11 escaños la izquierda. Y al interior de la derecha se produjo un movimiento muy interesante porque la derecha tradicional, la que de alguna manera la podríamos asociar en Argentina con el PRO, por ejemplo, tuvo una caída muy importante. El Pacto de Chile Vamos, que de alguna manera fue el sustento político de los gobiernos de Sebastián Piñera, cayó en 19 escaños y subió en 27 el Partido Republicano y el pacto que incluía al Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, otro de los candidatos presidenciales, muy parecido al relato de Javier Milei, que tuvo también un resultado muy importante, subió en 27, por lo tanto hubo una solidificación de un parlamento muy cargado a la derecha, pero también hubo cambios dentro de las hegemonías de la misma derecha en esta elección. A no olvidar que hubo 3 candidatos presidenciales presentados por la derecha, con José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, y bueno, es la sumatoria de los 3 que da 52,3, y por eso es que todos dicen que, bueno, si la sumatoria es orgánica, la elección está absolutamente ganada. Te voy a hacer una pregunta difícil, difícil en la respuesta, porque es una pregunta con trampa. Si le pudiéramos decir a los argentinos qué tipo de líder de la derecha o de la centroderecha es Kast, ¿se parece a Milei? ¿Se parece a Macri?
o se parece a Piñera, a Sebastián Piñera, o no se parece a ninguno? Contame. Mira, en la mañana conversé con un mutuo amigo nuestro, Eduardo Feynman, que me hizo exactamente la misma pregunta, te voy a responder exactamente igual. José Antonio Kast, cuando yo conversé con Eduardo hace 4 años, creo que estabas tú también en Sí. esta radio, yo les manifesté que en ese entonces a Kast se le intentó asociar básicamente con 2 grandes liderazgos, con el de Bolsonaro y con el de Donald Trump. Sí. Y habíamos dicho que en verdad asociarlo a ser un error, porque tanto Trump como a Bolsonaro de alguna manera eran considerados outsiders de la política. José Antonio Kast viene del cuño de la derecha conservadora tradicional de la derecha, que se escinde a partir del año 2017. José Antonio Kast sale de la Unión Demócrata Independiente, que forma parte del pacto que sustentaba Sebastián Piñera, crea el Partido Republicano y de allí él comienza a crecer electoralmente. Por lo tanto, yo tendría que decirte que el liderazgo de Kast es una suerte del jamón y el jamón y el queso de la milanesa, ¿no? Está como al medio entre Milei y Trump. Mira, yo creo que en esta elección le sirvió mucho a José Antonio Kast que apareciera un liderazgo a su derecha, que apareciera el liderazgo de Johannes Kaiser, un liderazgo muy disruptivo, con mucho color, con mucha onda, como decimos acá en Chile, que tuvo un rendimiento electoral realmente muy importante, tuvo casi 14% de los votos, eso relegó a Evelyn Matei al 5º lugar, y esto le sirvió porque de alguna manera José Antonio Kast apareció justamente en el medio, como un liderazgo mucho más moderado. Kast ha sido muy cuidadoso en temas valóricos, donde la elección pasada tuvo muchos problemas, hoy está enfocado básicamente en las 3 grandes urgencias que tiene Chile, que son la seguridad, la migración irregular y la recuperación de la economía. Con lo cual, si uno amplifica el zoom, dice que piensa que un gobierno de José Antonio Kast va a dar un vuelco a la región, teniendo en cuenta el gobierno de Javier Milei, el gobierno flamante en Bolivia, también con un candidato de la centroderecha, es decir, cambia la música, cambia el clima, después tendremos que ver qué pasa en Brasil o qué pasa en Colombia, para ver si finalmente la patria grande bolivariana, aquel sueño chavista de Néstor Kirchner, del propio Lula o de Evo Morales, termina dando, como no, como en el Corsi y Ricorsi de la historia, es decir, un péndulo totalmente hacia el otro sector. Claro, aquí se ha dado en esos términos, ¿no? Yo no quiero ir muy lejos, pero el 2019 el péndulo se cargó extremadamente hacia la izquierda, a no olvidar que tuvimos una convención que intentó reemplazar la Constitución de 1980, un proyecto que fue rechazado por el 72% de los chilenos. En el medio fue elegido Gabriel Boric como presidente, en contraste con un José Antonio Kast que fue etiquetado con todas las maldiciones posibles, ¿no? Y bueno, nos encontramos en este proceso político donde nuevamente ahora el péndulo se ha cargado hacia la derecha, donde se ha producido también, reitero, este recambio en la hegemonía de la derecha tradicional con esta nueva derecha que termina por irrumpir. Hay un factor importante, sí, que no quiero dejar de lado, Pablo, que me parece muy relevante, que es la aparición de una tercera fuerza que ya había aparecido en la elección anterior, que es la de Franco Parisi. Franco Parisi conduce un partido que se llama el Partido de la Gente, obtuvo 14 escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados, lo que le da un poder y una posición bisagra, ¿no?, para eventualmente los proyectos de ley del próximo presidente de Chile. Y es una figura muy especial porque es un hombre que se definió, acá en Chile le decimos ni facho ni comunacho, se quiso meter al medio de la elección, buscando precisamente al chileno aspiracional de clase media, al chileno profesional de primera generación, preocupado de las pequeñas grandes cosas, ¿no?, de la vida, y enfatizó muy bien con este relato. Es ese bolsón de votos el objeto tanto de la candidata Janet Jara como del candidato José Antonio Kast, una para intentar remontar y el otro para intentar consolidar con más amplitud lo que seguramente va a ser su victoria el 14 de diciembre. Gran panorama, de lujo, Eugenio, como siempre, cada vez que hablo contigo. Un abrazo muy grande. Para ti también, un abrazo grande para ti, Pablo. Eugenio Figueroa, nuestro periodista, nuestro colega chileno, a que le tengo tanto que agradecer porque muchas veces nos da perspectiva desde allí, muy pendiente también de lo que pasa aquí en la Argentina.